Hoy quería hacer un sermón un poco original. Sé que os gustan las cosas originales, por otra parte. En la Biblia aparecen en bastantes lugares las piedras, pero aparecen esparcidas por todo el libro de las Sagradas Escrituras. Y entonces se me ha ocurrido, ¿por qué no hacer un sermón recogiendo todas las piedras? Un sermón sobre las piedras en la Biblia. Y eso es lo que os voy a ofrecer hoy. Por ejemplo, hay un capítulo precioso en el Antiguo Testamento en que se describen las vestiduras del sacerdote. Y una de las vestiduras del sacerdote del Antiguo Testamento era el pectoral, que era una prenda de tela en la que estaban engastadas 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Y para que no quedara duda de cuál era el simbolismo, Dios dijo que sobre cada piedra se inscribiera el nombre de cada tribu. ¿Cuál era el sentido de este pectoral con las 12 piedras? El sentido era que el sumo sacerdote, porque solo lo llevaba él, cuando entraba delante de la presencia de Dios en el Sancta Sanctorum, era como si llevara sobre su corazón al pueblo entero. Él representaba al pueblo y lo presentaba ante Dios. El pectoral simbolizaba que cada tribu era como una piedra preciosa, una piedra bella a los ojos de Dios. Eso en el libro del Levítico. Pero, curiosamente, cuando llegamos al último libro de la Biblia, se vuelve a suceder una lista de 12 piedras. Y es cuando se describe la Jerusalén celeste, la Jerusalén que baja del cielo sobre la tierra cuando Cristo vuelve en la resurrección de los muertos y establece ya el reinado de Dios. Pues se dice que la Jerusalén celeste estaba fundamentada sobre 12 fundamentos. El primero, dice él, era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisoprasa, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. ¿Qué son esos 12 fundamentos? Esos 12 fundamentos son los 12 apóstoles. El reino de los cielos, la nueva Jerusalén, está fundada sobre esas 12 piedras preciosas que son los apóstoles. Y allí donde se han construido catedrales en todo el mundo, desde hace siglos y siglos, en la puerta, en el centro suele estar Cristo. Y alrededor, de muchas maneras distribuidos, los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos no son 12 santos más, son 12 piedras, 12 fundamentos sobre los que se eleva la nueva fe, sobre los que se eleva la predicación en el Evangelio. No son un santo más. Fijaos que en la misa a veces mencionamos a algunos santos, a algunos mártires, pero muchas veces mencionamos a los apóstoles, porque ellos son el fundamento. Una y otra vez retornamos a sus palabras, a sus enseñanzas, a sus cartas que hay en la Biblia, para recordarnos esta gran verdad acerca de que nuestra fe se asienta sobre lo que aquellos 12 que vieron a Jesús con sus propios ojos predicaron, de los cuales uno de ellos directamente será llamado por Pedro Kefas, que significa, por Jesús será llamado Kefas, que significa piedra. Si los 12 son 12 fundamentos, uno, incluso en el nombre que Jesús le dio, se le dirá: tú eres piedra. Es verdad que los 12 son fundamentos, pero todos se asientan sobre Pedro.
Pedro es el primero entre ellos. Imposible edificar la Iglesia si no es sobre el fundamento de Pedro. Y Cristo mismo era también otra piedra, la piedra angular. La piedra angular era la piedra grande, la más grande, de una edificación que se ponía en la base, y no en cualquier lugar, sino en el ángulo, en la esquina, porque era la parte que más podía sufrir por la erosión, golpes, etc., y porque es la parte de un edificio, la esquina, que si se derrumba más daño puede hacer. No es lo mismo una piedra en un lateral que en una esquina, curiosamente, como bien saben los arquitectos. Por eso siempre la piedra más grande iba allí, no iba a otro lugar. Ni iba a lo alto, ni iba a otro sitio, sino, como bien sabían, de hecho es una piedra que hasta tiene nombre, piedra angular. Cristo es la piedra sobre la que se asientan los otros 12 fundamentos. Estamos hablando de cosas evidentemente como una parábola, pero en la parábola los 12 fundamentos se asientan sobre esa piedra. Y hay un versículo incluso en el Antiguo Testamento, en Isaías, mucho antes de Cristo, que dice así: por tanto, Yahvé el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Cuando Jesús dice yo soy la piedra angular, él sabía que Isaías ya había predicho que Sión, Jerusalén, toda esa ciudad santa en la que iba a venir la fe para todo el mundo, se asentaría sobre esa piedra. Y para completar esto, San Pedro, muchos años después, cuando ya era el predicador, escribió una carta. Y en la primera carta de San Pedro les dice: vosotros como piedras os vais integrando en la construcción. Llama a los cristianos piedras, piedras vivas. La piedra puede ser bella, fuerte, resiste. La piedra se convierte en parábola, porque Dios mismo, a la hora de predicar, Él mismo habla de las cosas espirituales a través de las cosas naturales. Las cosas naturales sirven para predicar las espirituales. La belleza de las piedras, su fortaleza, sus propiedades, nos sirven para expresar cosas del espíritu. Eso sí, hay que tener cuidado, porque los hombres sin fe, los hombres que no son cristianos, los que no creen al final en el reino de los cielos, a veces cambian esa fe en Dios por propiedades absolutamente irrazonables en las cosas materiales. Y todos conocemos cómo en nuestra época personas de la nueva era pues creen que las piedras tienen poderes mágicos. Eso entre los cristianos no debe ocurrir. Las piedras nos predican por su belleza. Las piedras expresan la belleza de Dios, pero las piedras no tienen poderes mágicos. Las piedras dan belleza. Es curioso que cuando la gente ha abandonado la fe en el Espíritu, tienen fe en las cosas materiales, tienen fe en las cosas mágicas. Vosotros tened todas las piedras que queráis por su belleza, pero allí acaba el poder de las piedras. No podemos pensar ni que vamos a tener más armonía, ni más suerte, ni cosas por el estilo por ellas. Ahora bien, tampoco vamos a dejar de admirar la belleza que Dios ha puesto en las piedras porque otros crean que son más de lo que son. Y bueno, acabo ya este sermón diciendo que hace años, cuando yo en mi meditación personal
meditaba acerca del pectoral del sumo sacerdote y de los 12 fundamentos de la Jerusalén celeste, decía, llevo toda una vida meditando estos versículos, pero no sé a qué se parecen estas piedras. Algunas sí, como la esmeralda, pero muchas otras, el jaspe, yo no sé cómo es, ni la sardónica, ni... Y entonces empecé a mirar en las enciclopedias a ver qué aspecto tenían esas piedras, porque Dios me decía cosas que yo no conocía. Jaspe, pero ¿cómo es el jaspe? Y no me hice mucha idea, por más que mire enciclopedias, no me hice ninguna idea. Así que fui a una tienda de piedras en Madrid y fui buscándolas. Y entonces ya sí que me hice más idea. Y después di incluso un paso más. Dije, hombre, ya que predico, podría comprar esas piedras y así enseñárselas a mis ovejitas que me escucharán el sermón algún día. Y dije, pues voy a comprarlas. Y entonces las compré. No eran caras, valían poco más o menos 3 euros por piedra. No son valiosas. Ahora bien, también debo explicaros una cosa. Compré esas 12 piedras para que nos hiciéramos una idea de cómo podía ser el pectoral del sumo sacerdote o los 12 fundamentos de la Jerusalén celeste. Pero de algunas piedras del Antiguo Testamento y de algunas del Nuevo no sabemos exactamente cuáles son. Tenemos la palabra hebrea, pero ya saber exactamente a qué piedra corresponde alguna de ellas es un poco difícil. No hay forma de saberlo. Entonces, las piedras que os voy a enseñar son una aproximación. Y no debemos sentir ninguna pena porque no se haya conservado el significado preciso de la palabra a la que se referían, porque lo que Dios quería expresar era la belleza. El que fuera una piedra u otra piedra, eso no importaba tanto. No quería que pensáramos que tenía alguna importancia excesiva. No, Dios solamente nos estaba diciendo la belleza. Así que ahora, al acabar el sermón, le pasaré a las hermanas las piedras que las tengo aquí debajo del Evangelio, y será el primer sermón que, además de escucharlo, lo van a poder tocar, y después de la misa las dejaré en el primer banco para que las podáis ver vosotros. Ya desde hoy estoy seguro de que siempre que salgan las piedras en la Biblia os acordaréis de este sermón. Que el Señor, que ha puesto tantas cosas bellas en la naturaleza, nos ayude a verle en todas las cosas, incluido en la belleza de los minerales.